¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra madriguera. Y esta madriguera es sinónimo de invitados o de invitadas. En este caso, un invitado en este refugio que le hemos robado momentáneamente a nuestro castor para poder charlar tranquilamente sobre los temas que tienen lugar en esta particular madriguera que es la nuestra. Hoy, invitado. Invitado especial. Es una persona que quizás hace tiempo, quizás, que no veis en televisión, una persona que conoce muy bien el medio, una persona que conoce muy bien el sector, periodista, paparazzi y además en los últimos años ha estado en boca de todos, también en nuestro canal, por diferentes noticias que hoy quiero tratar aquí con él y me hace especial ilusión tener con todos nosotros a Gustavo González. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bien, Muchas muy gracias bien. por aceptar nuestra invitación Un placer. a nuestra madriguera. Ante todo, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, estoy bien. Trabajando mucho, bien, contento, porque me gusta el trabajo. Es el trabajo bueno, que está cada vez peor en nuestro sector, pero la verdad es que es algo que hay que llevar con pasión y yo pues, soy un apasionado del reporterismo gráfico. Y bueno, pues estoy tranquilo, estoy bien. Escribo artículos, hago reportajes, estoy bien. Cuando dices que el sector no está en su mejor momento, ¿a qué te refieres? Bueno, a ver, la prensa del corazón, la prensa de sociedad está cada vez en un momento un poco más complicado. Yo creo que también porque por modas, porque también hay una crisis de personajes, hay muchas circunstancias, pero sobre todo la pandemia hizo mucho daño a nuestro sector. Eh, yo hablo de revistas y las revistas en papel dejaron de utilizarse durante la pandemia y luego volver del digital al papel costó mucho, no hay dinero y bueno, pues de hecho eh, la inmensa mayoría de los reporteros han dejado la profesión. Entonces, quedamos unos pocos, los viejos rockeros. Poquitos los viejos rockers. Has Sí. dicho una cosa que me parece interesante, ¿no? Que hay cierta crisis de personajes. Yo que trabajo en el sector desde hace años sí que tengo la sensación como que el sector está un poquito estancado. Sí, yo creo que los grandes personajes de antes o se murieron y no ha habido ese relevo ese relevo generacional. Y luego también hay otros sectores. Acuérdate que hace años había, por ejemplo, los toreros. Uh -huh. Copaban las portadas de las revistas y ahora son profesiones un poco que son políticamente incorrectas, ¿no? Y grandes artistas, pues, por ejemplo, de la copla, pues la copla también ha caído un poco, ¿no? Entonces, yo creo que esos grandísimos personajes, recuerdo Rocío Jurado, Lola Flores, Uh -huh. eh, Julio Iglesias, que está un poco también de capa caída, Sí. esos grandes, Sara Montiel, esos grandísimos personajes que llenaban las portadas de las revistas y llenaban minutos y horas de televisión, pues yo creo que hay un momento en el que si ese relevo lo cogieron nosotros mismos, ¿no? La gente que estábamos en televisión, que Sí. también nos hicimos protagonistas y eso también ha pasado de moda y entonces ahora mismo pues yo creo que hay como un vacío que es complicado para todos, para nosotros los reporteros, los periodistas y también para el público de esas revistas y de los programas de corazón que tampoco encuentran el momento, ¿no? Porque mira, hoy es viernes y hay un programa que es de viernes y bueno, pues lo ven 700, 800 mil personas. Yo recuerdo cuando hacíamos ¿Dónde está el corazón? O en los mejores tiempos de Abierto al Anochecer o o de o del Deluxe, estábamos hablando de millones y millones de personas, 6 7 millones de personas que lo que veían la televisión en esos momentos. Entonces, eso te hace ver que tampoco hay tanto público. O sea, un 18% de audiencia se traduce en 800 o en 1,5 millones de personas. Antes lo veían millones de personas.
Claro, por eso yo te quería preguntar, ¿es un tema de realmente de que no se engancha la gente porque faltan contenidos o es que la gente está algo cansada de la prensa del corazón y por eso pues programas como de viernes, que un viernes pues Sí. podrían tener esas audiencias, pues están de capa caída? Eso sí, es verdad que han tenido algunas ediciones que han funcionado Yo creo bien. que es un poco todo, porque es verdad que yo que tengo la suerte de haber trabajado en los mejores programas de la prensa social, eh, creo que esos personajes que había antes, esos culebrones, ya no existen, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que ha pasado de moda y eso hay que asumirlo. Yo lo hablo con los directores de la revista muchas veces cuando vendemos reportajes, digo, es que hay que asumir que las modas cambian, el público cambia y lo que antes estaba muy bien, pues ahora no interesa y hay que asumir. Entonces yo creo que primero tenemos que asimilar esos cambios de gustos, el público, y tenemos que saber reciclarnos y también tenemos que saber tocar el punto que guste también la gente, ¿no? Eso es complicado, es muy complicado. Fíjate, mira, mis ex compañeros de, bueno, de Sálvame, Sí, la se han familia de la pegado un tele. batacazo porque yo creo que no han sabido encontrar el punto. O sea, yo creo que ahí el error es de nosotros mismos, ¿no? Bueno, de ellos en este caso, que no han sabido encontrar el punto de conexión con el público. Y mira que estamos hablando de pues, la gente que sabe más de televisión, que han hecho historia viva de la televisión, ¿no? Con un programa como un formato como Sálvame, por ejemplo. Aquí está Mía Aquí, detrás. aquí está Mía. No, te iba a preguntar precisamente por la familia de la tele. Había unas expectativas altísimas, altísimas. Sí, No sé si has podido hablar con algunos de sí, ellos sí, sí, o sí. con ellos directamente. ¿Qué sensación te transmiten? ¿Qué es lo que Eh, ellos piensan ¿Sabes que ha qué pasa? Que sucedido? ahora ya lo puedo contar porque, bueno, pues antes de empezar ya estaban con cierta preocupación porque, porque sabían que era complicado. Primero porque había críticas, antes de que empezasen ya había muchas críticas al respecto. Entonces, en ese sentido es muy complicado, muy complicado. Eh, Cuando se habla de libertad, bueno, pues yo creo que ellos sabían dónde estaba comunicando, sabían que había cosas que no se podían contar, sabían que las armas con las que contaban estaban muy limitadas en cuanto a contenidos, en cuanto a lenguaje, en cuanto a manera de relacionarse. Entonces, es verdad que estaban muy limitados, había mucho encorsetamiento. Y yo creo que definitivamente se equivocaron, porque aquella puesta en escena aquella, aquel primer programa fue un error. Fue un error grandísimo y que además alimentó las críticas, que ya había gente con los cuchillos afilados y bueno, pues yo creo que ha sido muy, muy difícil remontar. Muy Tú lo has complicado. dicho, había gente con los cuchillos afilados. Si nos remontamos hace unos añitos, tenemos la famosa docuserie de Rocío Carrasco y un punto de inflexión. Parecía que en un primer momento para bien, porque la docuserie tuvo entregas con muchísimos espectadores, más de 3 millones, pero luego se fue generando un clima algo oscuro, algo turbio, donde incluso se radicalizaron posturas, ¿no? Entendiendo posturas también con mareas, la marea azul, la marea rosa, y por primera vez hubo la percepción como que en televisión se obligaba al espectador, esta es una sensación que yo tenía, si no la tienes tú me cuentas, a que tomara partido o que de alguna forma si no tomaba partido hacia uno de los personajes se convertía en algo malo. ¿Crees que ese punto de inflexión de Rocío Carrasco y los años posteriores han tenido que ver también algo en el momento en el que Defini- están ahora los personajes de la familia de la tele? Definitivamente sí. Yo creo que, mira, pasó en el primer programa, porque yo recuerdo en el primer programa, después del primer capítulo, eh, que algunos de nosotros no estábamos de acuerdo, o no estábamos de acuerdo con ese pensamiento único que parecía que primaba, ¿no? Y tuvimos una reunión
en la que yo pregunté que si teníamos total libertad para exponer lo que pensábamos y lo que sentíamos. Entonces yo me dijeron que sí, y en mi primera intervención yo dije, mira, con respecto a Antonio David Flores, puedes decir, es un canalla, es un cínico, es lo que sea, pero no es un maltratador. No hay una sentencia, no había ni siquiera una denuncia. Entonces, a mí en ese momento, Carlota Corredera me cortó y me dijo, no te voy a permitir, vamos a ver, no me vas a permitir que me exprese con libertad. Entonces eso efectivamente ha hecho mucho daño. Pero esto en una reunión, Carlota Corredera te dijo esto en una No, reunión. eso en directo, Eso en directo, vale, me porque me cortó, sonaba. dijo, no te voy a Sí, permitir. Y acordaos claro. que Carlota Corredera dijo que no quería compartir plató con Antonio Montero porque era muy crítico con él. Sí, 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 sí. Pero vosotros, alguien de la cúpula os dijo directamente, Gustavo, no quiero que seas crítico o que No, no, ahora no, no, no jamás. toca hablar. No. No, 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 no. Yo creo que te voy a decir más, y eso es algo que yo creo. Yo tengo la teoría de que a ellos se les fue de las manos. Ellos pensaban que Antonio David iba a poder compartir espacio y que iba a tener derecho a dar su opinión, a, bueno, pues a que hubiese polémica y que hubiese a ver, voy a medir las palabras porque, bueno, que hubiese un culebrón, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que en ese primer capítulo se les fue de las manos todo, porque acordaos que en ese primer capítulo entraron dos ministras, se posicionaron, ya no era una cuestión de espectáculo, no era simple espectáculo, aunque era un tema extremadamente delicado, y yo creo que no se podía frivolizar para nada. Y yo creo que entonces se les fue de las manos y echaron a Antonio David. Sí. Le despidieron. Yo estoy convencido de que no querían, en un principio ellos no tenían pensado despedir a Antonio David. Pensaban que iban a poder dar la oportunidad a Antonio David de dar su opinión y que se fuesen sucediendo los distintos capítulos y que Antonio David tuviese la posibilidad de dar su opinión. Espera, mía. Claro, o sea, ¿tú crees que lo que querían era que Antonio David estuviera también allí para defenderse? Yo creo que era el objetivo. Evidentemente, ellos, si hacen ese documental, pensaban y tenían claro que tenía razón Rocío Carrasco y que, lógicamente, habían tomado partido por Rocío Carrasco, pero yo creo que en un principio no tenían pensado, o por lo menos en las primeras semanas, no tenían pensado desaprovechar la ocasión de tener a Antonio David Flores y darle la oportunidad de significarse. Yo creo que a lo mejor por dignidad, decencia y también por las acciones legales que era lógico que tomase, Antonio David Flores, a lo mejor él se hubiese ido, no hubiese permitido. Tampoco que se jugase con aquello, porque yo me acuerdo que dije, es que Antonio David Flores tenía una mancha tan cruel, tan sucia, que durante un tiempo yo creo que no podía salir a la calle. Todo el mundo le insultaba, le señalaba, le decía, eres un... Yo creo que de las peores manchas que puede tener una persona es el maltrato, ¿no? Y yo creo que evidentemente se equivocaron. Yo no entendí que Rocío Carrasco estuviese en esa caravana de ese primer programa. Yo creo que incluso, no, aparte de un error, yo creo que fue como una afrenta al público. A ese público que yo creo que también acabó también posicionado, ¿no? Decir, oye, pues esta señora pues, habrá sufrido lo que sea, pero desde luego no, si hubiese sufrido maltrato, hubiese denunciado en su día, hubiese demandado, y luego había cosas que decías que no entienden, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que perjudicó fue la actitud con respecto a sus hijos. Y dice, bueno, pues esta señora podrá tener razón o habrá sufrido lo que sea, pero sobre todo los que somos padres, no entiendes, nunca hemos entendido la actitud que ha tenido Rocío con respecto
respeta a sus hijos, ¿no? Que el otro día se vio en un tribunal con Rocío Flores, Rocío Flores y hacía, creo que 13 12 años que años. no se veía, o 13 años que no se veía, ¿no? Entonces 13 son años que no se veían. cosas. Claro, Gustavo, estamos hablando de Sálvame, estamos hablando de la fábrica de la tele, extinguida fábrica de la tele, los fabricantes, ahora la OSA. ¿Qué relación tienes con ellos? Pues la verdad es que tengo relación con, alguna vez yo les deseé suerte, pues me he escrito habitualmente con Óscar y con Adrián. No tengo relación, no tengo ninguna relación. Espera un segundo, Dime. Sí, estamos hablando con Gustavo, Sí, vamos a dejar que además está con su hija, que está cobrando su hija. Y pues, estas son las cosas bonitas bueno, sí, de estos directos, ¿eh? cuando termine. Eh, ahora terminamos en un ratín. Sí, venga. No, me decías Sí, dentro de un ratito. Venga, que, perdón. que hablas con ellos, pero no tienes una relación estrecha. Te, Dentro de poco, venga, mía. te lo digo, Gustavo, porque claro, la sensación, al menos desde fuera como espectadores, es que ahora entraremos en las palabras mágicas, que supongo ya sabes cuáles son, pero la sensación es como que tú desapareciste del 2022, de todo el entorno de la fábrica de la tele, y como que te hicieron desaparecer. No sé si eso fue una decisión voluntaria. Por eso te Bueno, pregunto qué relación tienes con ellos. yo les podía haber denunciado por incumplimiento de contrato. Porque yo creo que hay, fíjate, de lo que te estaba hablando hace un momento de Antonio David Flores, yo me he visto reflejado también en él, ¿no? Con eh, manchas que me han puesto. eh, yo creo que tus palabras mágicas, y no tengo ningún problema en decirlas, son operación deluxe. No tengo ningún problema. Eh, porque se habló de organización criminal, se habló de espionaje, se habló eh, de chantajes, se habló de barbaridad, se hablaba de 200 perjudicados y yo siempre dije, esto es una cuestión de revelación, de posible, de presunta revelación de secretos. No hay más, no hay más. Porque se hablaba de cohecho, se hablaba de nóminas, se El hablaba de cohecho se ha contratos. descartado, ¿no? Finalmente se descartó el cohecho. Bueno, lo que hay que es probarlo. No se puede probar lo que no ha existido jamás. Ni que yo haya cobrado más. Yo, antes de que me lo pidiese el juez, yo di todas mis nóminas. Yo era mileurista. Mira, yo era de las personas, pues posiblemente que menos cobraba en Sálvame. Y entonces se agarran a 3 nóminas que yo he especificado. Hubo un momento de mi vida en el que empiezo a ser súper conocido, porque yo era un periodista con perfil bajo, nunca había hablado de mi vida privada y mi ruptura con mi exmujer y el comienzo de mi relación con María, María. bueno, pues fue un boom, hasta el punto que el programa tenía fecha de caducidad y renovó. Estamos hablando de 2017, finales de 2017, cuando el programa vivía una crisis terrible y gracias o por eh, la relación, mi ruptura y mi relación con María, no solo renovó Sálvame, sino que renovó Cazamariposas, que era el programa en el que colaboraba María. Entonces, evidentemente yo no estoy, yo creo que conmigo se han portado muy mal, lo he dicho muchas veces, han sido desagradecidos y creo que en el momento en el que prescindieron de mi trabajo, yo creo que aquí hay una presunción de inocencia, lo primero. Segundo, es verdad que en ese momento había titulares que yo tengo recortado todo, tengo todo guardado, porque se han dicho barbaridades, barbaridades. Que, insisto, que esto queda, creo que hay 20 posibles perjudicados, que son ellos los que 17. tienen que demostrar, son ellos los que tienen que demostrar y acreditar en qué se les ha perjudicado. Y entonces vamos a ver, porque aquí hay, insisto, que yo tranquilo no estoy, evidentemente, cuando tienes un proceso judicial, lo que pasa es que el mal está hecho. Yo dejé de trabajar en ese programa hace más de 3 años, 3 años y pico, Sí. y tenía contrato. Y dejé de, bueno, entonces, a partir de ahí, yo creo que he sido, no se puede, a mí no se me puede reprochar nada porque he sido leal con ellos. Eh,
yo cuando he tenido que declarar, he declarado la verdad. Es decir, es que si no ha habido una contrapartida monetaria, pues lo tengo que decir. No ha habido ninguna presión, es verdad. Y se ha trabajado como se trabaja en cualquier redacción, ¿no? Porque dices, bueno, ahora, sobre todo ahora que estamos viendo cómo se filtran judicialmente de policía, pues los sumarios y tal, dices, pues eso es como funcionan las redacciones. Si a partir de qué es una filtración o una fuente, yo creo que en cualquier redacción, en cualquier periódico, en cualquier medio, hay fuentes. Y eso hay. No se puede demostrar que se haya publicado nada porque no se publicó nada, no se difundió nada. Entonces, vamos a ver en qué queda todo. Es decir, para Pero el entenderlo, mal está hecho. tú esgrimes para entender esta argumentación, y esto no es un juzgado, quiero decirte Sí, que sí. ni mucho menos. Tú esgrimes que tú trabajabas con una serie de fuentes, que una fuente podría ser, ¿por qué no?, un policía, ¿no? Evidentemente. Y tenías una serie de informaciones y esas informaciones las trasladabas al programa, entiendo, porque son informaciones que en algún Bueno, a momento... ver, está ahí el derecho a la información. Vamos a ver. Ujú. Vamos a ver. Luego se dilucidará Sí, si había prima el derecho a informar o si ha habido efectivamente revelación de secretos. Vamos a ver. Y se asumirá lo que se tenga que asumir. Pero bueno, yo vuelvo a decir que se dijeron barbaridades, se habló de organización criminal, se habló de 200 perjudicados, se habló de espionaje, se sigue diciendo, yo sigo leyendo titulares terribles si se habla de espionaje. Entonces, habrá que ver si prima el derecho a la información o qué hay. Porque vuelvo a decir que de aquello que se publicó y las barbaridades que se dijeron, pues queda la posibilidad de delitos, que no es poco, de revelación de secretos. Vamos a ver. porque a ti te investigaron, ¿no? Te detuvieron, creo que fue en 2018. Sí. Um, Entonces ahí, ahora entra, yo creo que aquí ha habido muy poca delicadeza entre compañeros, porque y ahora vamos a ver, porque lo que se hizo fue muy grave. Porque si estamos hablando solo, y digo solo porque ya vuelvo a decir que no estoy tranquilo. Si estamos hablando solo de revelación de secretos, pinchar el teléfono a un periodista, Se lo voy a decir. pinchar el teléfono a un periodista, los registros a los que nos sometieron, tiene que estar muy justificado. Y yo lo dije en mi primera declaración. Lo que se ha hecho, el dispendio de dinero público que se ha hecho en estas investigaciones, que no sé qué es lo que se pensaban que iban a encontrar, pero lógicamente tendrán que decir si está justificado o no. Vuelvo a decir que es gravísimo, gravísimo que a un periodista se le pinche el teléfono y se le registre, como los registros que se nos hicieron, que efectivamente fuimos varios detenidos, y decir, yo no me lo puedo creer. No me puedo creer porque yo sabía lo que había. Digo, de verdad, si hubiese habido algo gravísimo, pues yo me llevé las manos a la cabeza. claro. Pero bueno, En ya lo esos contaré. momentos, sí, ya lo contarás cuando puedas, supongo, porque ahora Ya está todo contaré. judicializado, pero es verdad que Sí, en esos momentos el nombre que copaba, uno de los nombres que copaba siempre los titulares, era el tuyo. Y la sí. sensación es que Y cuando sigue. hablaba, y sigue siendo el tuyo, y cuando hablabas con la productora o la productora o algunos de los que también están siendo investigados hablaban, decían aquello de nosotros estamos muy tranquilos, pero sí que es verdad que el único que ya no aparecía en el programa eras tú. Es decir, que No, de alguna y no, forma el y no se mensaje me. era, Mira, hay cosas que lo puedo decir. A mí lo que me molesta es que no se me nombraba. Es decir, no pero, se te ¿qué nombraba. pasa? ¿Qué problema hay? Pero si es que hace poco, que por un reportaje que hice de Bertino Osborne, hablaban de un paparazzi. ¿Cómo que un paparazzi? Soy Gustavo González, vuestro compañero, al que vosotros todos habéis acudido y os he ayudado en 1000 ocasiones y me habéis pedido, porque yo no es por nada, pero yo, pues, afortunadamente, como me gusta mucho mi trabajo y me voy a vender un poco, yo creo, tengo clarísimo que soy un gran profesional.
soy un buen profesional. Y lo he demostrado donde he estado. Soy un excelente reportero. ¿Qué lo voy a hacer si es así? O sea, no hay cada 2, cada 3 semanas hay una portada de un reportaje mío en revistas. Mira, durante tiempo que yo tengo como, no sé, más de 100 artículos en un periódico que luego te voy a nombrar. Les encantaba cómo escribía y me pidieron que escribiese con un seudónimo. ¿Qué es esto? ¿De verdad? O sea, soy periodista y me pides que escriba con otro nombre. No, y me negué. Claro, eso te iba a preguntar, Yo ¿cómo, estuve escribiendo en la revista Rumore ¿Sí? y me contrataron para hacer una columna y desde que empecé a escribir hasta el último día que cerró la revista, todos los reportajes que hice fueron portadas. Porque me lo curro mucho y me lo curro bien. Ya está. Entonces, lo que no se puede hacer es omitir un nombre ¿qué quieres que te diga? Que os ha dado mucho. Y entonces a mí estas cosas sí que me han molestado mucho y me han dolido. Porque yo he sido teniendo relación, a ver, Antonio Montero es como hermano mío, a Lidia Lozano la conozco hace más de 30 años, la tengo muchísimo cariño, ella a mí también. Con María Patiño, pues hemos sido compañeros y amigos muchos años, entonces con Kiko Matamoros he tenido una excelente relación, Chelito García Cortés, o sea, que ellos no me nombrasen era como decir, ¿esto qué es? Me parecía feo, pero ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Estamos en un proceso judicial todos. Yo vuelvo a decir, no estoy tranquilo, porque cuando hay un proceso judicial que ha llenado tantos titulares y tantas horas, en mi opinión, exagerando y calumniando, pues evidentemente tranquilo no estoy, pero yo creo que cuando acabe todo esto, vamos a ver quién pide disculpas. Y vamos a ver, hombre, yo lo que pasa es que no soy rencoroso. Una de mis, no sé si virtud o defecto es que soy muy poco rencoroso y nada vengativo, pero lógicamente hay cosas que me han hecho mucho daño. ¿Tú tienes la sensación que a raíz de todo esto se te han cerrado puertas, por ejemplo, en televisión o alguien te ha dicho directamente, mira, Gustavo? Hombre, yo dejé de trabajar en Mediaset y a día de hoy creo que sigue sin nombrarme, bueno, a todo el universo Sálvame, ¿no? Que me parece gravísimo, me parece, y aquí rompo una lanza por mis compañeros de Sálvame, a pesar de que yo creo que se han portado... Vale, que me está grabando Mía. Sí, bueno, he ido una doble grabación, muy bien. A pesar de que vuelvo a decir que no han sido justos conmigo, pero yo estoy muy agradecido haber trabajado en uno de los con los mejores profesionales, con gente como Adrián Madrid y Óscar Cornejo, que para mí son de las personas pues, más inteligentes y más creativas que hay en este universo, ¿no? Que hayan fracasado ahora, pero bueno, han fracasado en un proyecto, porque con Malas Lenguas están triunfando, por ejemplo. Siguen haciendo formatos muy interesantes, pero lógicamente yo no estoy... Me parece una barbaridad lo que hacen en Mediaset, no nombrando, omitiendo años de éxito de unos programas que les han dado tanta audiencia y tanto dinero. Pero más allá de Mediaset existen otros programas, en otras cadenas, en otras televisiones. ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo para decirte, mira, Gustavo, nos podrías interesar? No sé, vemos ahora a una Gemma López que está en Antena 3. Nos podrías interesar, pero hasta que esto no se resuelva, no nos la jugamos. Alguna oferta he tenido, pero no... ¿Sabes lo que pasa? Que estoy bastante tranquilo. Mira, participo en podcast, tengo algún proyecto, tengo algunas cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy ahora mismo muy tranquilo. Me han ofrecido 2 cosas, no me han interesado. También es verdad que eran, bueno, por lo que se ofrece ahora, pues no me compensa. Yo vivo en Barcelona, que tengo casa en Madrid y tengo mi familia en Madrid. Voy bastante, pero en las condiciones que se ofrecen ahora económicamente,
te voy a decir que lo No te que se me ha compensa. ofrecido no me ha compensado. ¿Quién dirías que te ha decepcionado más en este sector? En este sector yo creo que Mediaset, o sea, lo que es el ente Mediaset, me ha decepcionado mucho. Y algunos compañeros, evidentemente. O sea, yo creo que los directivos de Mediaset, de lo que había antes y lo que hay ahora, pero también me ha decepcionado mucho algunos compañeros que tenían, ¿no? Los directores me parecieron la actitud muy hipócrita. Cuando Los ellos directores estaban de también Sálvame. imputados de que yo no existía y no podía ser nombrado, decían, bueno, ¿esto qué es? Esto, bueno, es alucinante. Si hoy te llamara Adrián o Óscar y te dijera, mira, estamos pensando en un programa de cara al mes de septiembre y nos gustaría tenerte como colaborador, con todo esto que me has explicado, ¿dirías que sí? ¿Aceptarías? Me lo pensaría. Mira, yo te vuelvo a decir, especialmente a Adrián Madrid le tengo mucho cariño. Ten en cuenta que yo empecé en televisión en Abierto al Anochecer con él hace pues, cerca de 30 años. A pesar de que vuelvo a repetir que no han sido justos conmigo, yo creo que también ellos estaban muy presionados. Ellos me han transmitido apoyo y cariño, aunque no ha sido como a mí me hubiese gustado, ¿no? Yo creo que me tenían que haber reivindicado más y me tenían que haber defendido más. Pero bueno, ya está. Si me llamasen Adrián Madrid o Óscar Cornejo, me lo pensaría y estudiaría el proyecto. Claro. Si me llamasen algunos directores, ni les cogía el teléfono. Vale. Queda claro. Antes decías que, hombre, tranquilo no estabas con el tema de la No, no operación estoy. Deluxe. ¿Y con Mariló Montero estás tranquilo? Con Mariló Montero, con lo que no estoy tranquilo es con quien administra la justicia. Yo soy un demócrata convencido. Creo en la separación de poderes, pero lógicamente no creo en quien administra la justicia. No estoy tranquilo porque te voy a resumir. Lo ha explicado en otras ocasiones también en su canal Diego Arrabal. Se nos puso por unas fotografías que se ha demostrado que no hicimos ni Diego Arrabal ni yo, que no solo no se han publicado, sino que no se pusieron a la venta, que no se han difundido. Hechas, y esto está acreditado en un lugar público, se nos puso 5 procesos judiciales. De esos 5 procesos judiciales, 3 están archivados. Otro de ellos estaba archivado, el de Barcelona, el El de de la la, audiencia. el de la audiencia. Estaba archivado porque el fiscal y el juez en su caso no veía indicios de delito. Cuando se reabrió fuera de plazo y cayó en un juez determinado, yo tuve que poner las escrituras de mi casa, ¿vale? Como caución. Afortunadamente, al final no hizo falta. Pero cuando se celebró ese proceso, el fiscal pidió el archivo. No veía indicios de delito. Y aún así se nos condenó. 10 meses, ¿no? 10 Dicen, meses de cárcel. dicen que en el 95% de los casos, cuando el fiscal pide el archivo, normalmente el juez hace caso. El proceso fue muy extraño, ya te he resumido un poco el recorrido que ha llevado. Si tenemos que ir a Europa, iremos a Europa. Yo tengo clarísimo lo que hay. Y vuelvo a decir, creo en la justicia, no creo, lógicamente, en quien la administra. Porque ahora, si no estoy equivocado, hay una doble sentencia, ¿no? ¿Estáis condenados por la parte civil y la parte penal? ¿O hay Pues en la recurso? parte civil, no estamos condenados. En la parte civil Vale, está condenada la agencia. la agencia. Ya está, la agencia de prensa. Pero es la vuestra, ¿no? Entonces, como eso, pues yo creo que
igual el que puso la demanda, bueno, en aquel proceso, pues igual se equivocó, dijeron, pues no, esto hay que ir por lo penal. Aquí hay que tampoco lo entiendo, ¿eh? Tampoco entiendo por qué iba a decir acoso, ¿no? Pero sí es así. O sea, tú te Lógicamente, sientes acosado, ¿eh? judicialmente, En este caso te sientes judicialmente. judicialmente te estoy hablando de 5 procesos distintos, ¿vale? Pues lógicamente, pues ha sido muy desagradable. Ten en cuenta que estando cuando trabajamos, tanto Diego como yo en el programa, en Sálvame, Sí. acudió 2 veces la policía. Se personó porque teníamos que, eh, para darnos la demanda y tal. Dice, pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo podéis? Pero si somos personas que no nos escondemos y nos habéis notificado en otras ocasiones. Esto como el espectáculo, ¿no? Decir esto para que, pues lógicamente, yo no puedo decir que han sido procesos normales, Claro. ¿vale? Es posible que alguien ahora nos esté escuchando, Gustavo, te esté escuchando y diga, ostras, en el tema de Operación Deluxe, dice que todo ha sido más o menos legal, es decir, o sea, que se han seguido No, los... vamos a ver. Ten en cuenta que el proceso, la operación Deluxe comienza Sí, porque Mila Jiménez dice en un sí, programa, he tenido acceso a unas diligencias, ¿vale? Y a partir de ahí una investigación. Si por esa frase se produjese una investigación del calado que hubo, no hay ni periódico ni programa, porque no hay. Es que yo tengo. ¿Sabes qué pasa? Desde entonces he recortado muchas cosas, tengo muchos enlaces, y es que eso de hemos tenido acceso a diligencias o hemos tenido acceso a tal, hemos tenido acceso de filtraciones, y ahí decía un juez, bueno, es que las filtraciones, con una declaración bueno, pedían del juez Peinado, decía, pues es que las filtraciones van a existir. Va a haber una declaración privada, pero contamos con las filtraciones. Bueno, pues estos son filtraciones. Vamos a ver qué prima es el derecho a la información. Insisto, qué prima es el derecho a la información o qué hay. Yo vuelvo a decir que en todos los medios hay fuentes judiciales, fuentes policiales, el portero de una finca, ¿no? Esos son fuentes. Vamos a ver si ha habido una vulneración de derechos o no, o si ha habido un delito o no. Vamos a ver dónde llega. claro, de Pero hecho, sí, insisto, de lo que se dijo, que sí, eso, lo dicho y lo publicado, la mancha sobre tú me pones mi nombre y es una barbaridad. En Google y es una barbaridad. ¿Vale? de Vuelvo a todo lo que decir, se ha dicho, Gustavo, de todo lo que se ha vuelvo, dicho, para poner cosas, ¿qué es lo que más, qué es la barbaridad más grande que se ha dicho sobre ti? hombre, se decía que hablaban de extorsión, de chantaje, de espionaje, de banda criminal, de cohechos, de que yo tenía unas nóminas que cobraba una pasta. Bueno, pues no puede existir, no se puede demostrar lo que no ha existido jamás, jamás. Entonces, te vuelvo a decir, extorsión, chantajes, banda criminal, pues son cosas muy graves y que, bueno, pues todos tenemos familia y todo, pero sobre todo eh, yo creo que soy un buen profesional y mi nombre ahora mismo, se me han ofrecido cosas, pero yo creo que ahora mismo a la gente le chocaría decir, porque les chocó cuando entré en el programa para despedirme de Mila, a la que quería muchísimo, Sí. y a mí, y la gente, los propios compañeros se miraban entre ellos, Belén Esteban, ¡oh, ¿es Gustavo? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Y por qué no puede estar donde estás tú? Porque aquí, mira, Mila Jiménez falleció y estaba también imputada. ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros? ¿Sabes? Pero bueno, ya está.
Sí que es verdad que a veces cuando pronuncias tu nombre, la coletilla es el del deluxe. Es decir, Gustavo. Sí, el Sí. Gustavo, el del deluxe, ¿no? Pero vuelvo a decir, ¿pero qué es la operación de luz que decían que había 200 perjudicados, que había espionaje, que había chantaje, que había extorsión, que se espiaba a los famosos y con ese material se les extorsionaba para que fuesen a un programa o se les pedía? Eso no ha existido. ¿Ahora qué pasa? O el cohecho. Ni se ha pagado, ni ha habido ni yo he cobrado más por las informaciones. Yo recuerdo Entonces, un ¿ahora día. qué pasa? Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo un día que dijiste, creo que fue en Sálvame, que también se armó algo de revuelo, porque hay gente que lo de las metáforas no la lleva bien, no lo lleva muy bien, que te habías llegado a prostituir por tus hijos, Sí. profesionalmente hablando. Sí, sí, No esa sé si era. quieres matizar o qué es lo que has tenido que hacer realmente más duro, ¿no? Lo tuve Claro, que explicar, pero mira, sí. y te lo decía antes, hace un rato te lo he dicho. Mira, yo siempre fui un periodista de perfil bajo, que daba informaciones y cuando se hablaba de cualquier cosa de mi vida privada, yo lo cortaba. De hecho, en Sálvame dije, oye, como haya una imagen o nombre de uno de mis hijos o de mi exmujer, me voy del programa. Esa fue mi línea roja. Es verdad que durante un tiempo, eh, pues yo he sido portada de revistas. Para mí era rarísimo porque había compañeros que se plantaban en la puerta de mi casa para hacerme fotos Claro. con la madre de mi hija, con María, o para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando dije que me había prostituido, era una manera metafórica de decir que había contravenido mi manera de pensar. Porque yo nunca había hablado de mi vida privada y yo tuve una separación muy costosa, ya está, no voy a entrar en detalles. Yo a mi exmujer la quiero y la querré toda mi vida, para mí es una grandísima mujer, una excelente madre y lo digo sinceramente, y bueno, esto le molesta mucho a María que lo diga, pero lo digo sinceramente porque la quiero y la querré toda mi vida. Pero las separaciones son muy duras y yo tuve que pagar muchísimo y ya está. Y entonces durante un tiempo, pues de alguna forma me tuve que prostituir. ¿Cómo? Pues vendiendo mi vida. Vendiendo mi vida, que fue en 3 entrevistas en el Deluxe, porque la gente me veía, no, este se está forrando, está haciendo, no, no. Yo hice 2 entrevistas y un polígrafo. Nada más. Y alguna portada de revista. Creo que recordar 2 entrevistas. Nada más. Entonces, para mí, eso fue una manera metafórica de prostituirme. Porque nunca había querido vender mi vida privada y durante un tiempo lo hice porque necesitaba dinero. Pues, lógicamente, es una manera de contravenir tu manera de pensar y es una forma de prostituir tu, lo que tienes prescrito como decencia, ¿no? Y para mí fue durante un tiempo, pues no estaba a gusto conmigo mismo. Y de hecho, dejé de hablar de mi vida y tenía una pelea. Antes de dejar el programa, pues hubo varios conflictos con el programa porque me decían, no, tienes que hablar de esto. Y yo decía, no, no Y hablo. tú no querías. No, no No, no querías. quería. Me preguntaban por mis hijos y digo, pues no, nunca he hablado de mis hijos. Nadie ha sabido cómo son, ni qué tipo de relación tengo, ni si, bueno, ya está. Entonces, eso fue una línea roja que puse. Durante un tiempo hablé de mi, bueno, de la relación, fundamentalmente de la relación que tenía incipiente con María, pero nunca hablé de mi exmujer, nunca hablé de mi exfamilia, nunca hablé de mis hijos. Nadie sabe a qué se dedican, nadie sabe cómo son, nadie sabe ni la altura que tienen, ¿no? Pues saben sus nombres porque, bueno, pues, alguna vez con mucho orgullo los he nombrado, ¿no? Pero A nada. veces, Gustavo, se os ha acusado a ti y a María de inventaros alguna tramita para tener Dime esa una. repercusión. No, 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 te cuento. que Es si que, os habíais distanciado, que si os ibais a divorciar, si habíais no, bueno, peleado, ¿no? tuvimos una crisis que está acreditada, que fue muy dolorosa y que afortunadamente, bueno, pues retomamos la relación. Eh, Se dijeron barbaridades de nosotros. Yo, en el programa a mí se me ha calumniado gravemente. Y yo ya he dicho, y no me importa repetirlo, que
mi divorcio se jorobó, o sea, fue mucho más duro por las barbaridades que se dijeron en ese programa. A mí se me pusieron un panel con 20 tías que algunas ni conocía. Dice, ¿pero esto qué es? Pero claro, yo tenía que dar explicaciones a mi exmujer y a mis hijos. Y incluso justificarme por algo que no había ocurrido con gente que ni conocía, ¿no? Y es que tramas, yo jamás he hecho un montaje, jamás he mentido y pues por desgracia tuve una crisis con María, quedó acreditada y retomamos la relación y ya está, pero bueno, la, fundamentalmente las tramas y las barbaridades que se nos atribuyeron eran calumnias que eran dolorosas para mí. Por ejemplo, cuando se inventaron que yo había tenido una relación con la mejor amiga de mi exmujer en una casa que teníamos en Valencia, que tuve que vender la casa por vergüenza, porque yo no podía pisar ese sitio porque la gente me miraba y me señalaba como que yo era el culpable de aquello que había ocurrido, que durante 2 semanas mandaron a un reportero a, con un micrófono a entrevistar a la gente que había por allí y a mis ex amigos. Entonces, bueno, pues esa calumnia, pues luego nadie se acordaba de las barbaridades que se dijeron, todo queda en nada, como diciendo, no, bueno, pues aquí no pasa nada. Pues sí, se ha pasado. Se ha pasado porque yo tenía un círculo de amistades maravilloso y desapareció. Y tuve que vender una casa porque ya no era bien mirado en esa localidad. Fíjate que antes has explicado una imagen que me ha parecido interesante cuando decías que algunos de tus compañeros acudían a tu casa para intentar hacerte fotografías. En ese ejercicio que es algo así como ponerte un espejo delante, ¿tú pensaste en algún momento en ti como paparazzi y dijiste, ostras, pues ahora es cuando veo lo que yo he podido hacer con otras personas? Yo es que lo he llevado con mucha tranquilidad y ¿sabes qué pasa? Mira, cuando yo he trabajado en televisión, hay, al final te haces, bueno, no amigo, pero sí conoces a mucha gente. Yo a todos siempre les he aconsejado, llévalo de la mejor manera posible. Cuando veas un reportero, dale los buenos días por la mañana, las buenas tardes por la tarde y las buenas noches por la noche. Ya está. Yo asumí que durante un tiempo pues, era objeto de deseo por las publicaciones y lo llevé muy bien. Lo llevé muy bien en el sentido de que, pues cuando había compañeros que eran amigos incluso, decía, hombre, llámame y que desayunamos y luego me hace Yo facilité, yo fui portada de revistas mogollón y dice, bueno, este es aforrado, ¿no? Yo lo regalaba todo, se lo regalaba a compañeros. Yo los veía de, avísame y me haces las fotos que quieras. Y además es que yo, no sé, si un poco para justificarme con decir, oye, yo soy colaborador del programa y no estoy sacando provecho, yo decía eso, ¿no? Hazme las fotos que quieras y yo lo llevé relativamente bien. Si te refieres a que si yo empatizo con alguna gente a la que yo hago fotos, pues yo también pongo líneas rojas, evidentemente. Yo cuando entiendo que hago daño, no Claro. te voy a poner, no te voy a contar casos, pero los hay, que he levantado la mano y que he regalado fotos y que he dicho, esto no lo saco porque he entendido que iba a hacer daño. Entonces, yo intento ser invisible, intento hacer mi trabajo sin que me vean, pero también, mira, por ejemplo, las fotos de la semana pasada en la portada de la revista 10 Minutos, las fotos que había de Rosalía eran mías y las ¿Sí? fotos que había de Dani Alves con Joan Assad eran mías. Entonces, pues con Rosalía incluso estoy charlando y me hice un selfie con ella. Eh, no le importó para nada. Sí que sé que le incomodó a Joana Sanz y de hecho alguien le contó que había visto a un reportero y ella para intentar jorobar el reportaje se grabó y lo puso en redes sociales. Afortunadamente no consiguió jorobar la exclusiva, ¿no? Eh, yo creo que el buen reportero refleja la realidad y tampoco tiene por qué ser dolorosa. A mí cuando me han hecho fotos con María en una playa, que me las han hecho sin que yo sea consciente, bañándonos o algo de eso, dándonos un beso, ¿qué refleja eso? Pues la normalidad, ¿no?
Hombre, cuando estás hablando de una infidelidad o alguna cosa de esas, ahí es donde yo te aseguro que en algunas ocasiones he levantado la mano y he regalado porque he visto que se podía hacer un daño eh, no gratuito, pero que si lo puedes evitar, lo evitas. Claro, en ese sentido Yo, por iba. ejemplo, con respecto, Sí, mira, con líneas rojas, sí, antes de que estuviese la ley del menor, yo me sí. negué a hacer cosas de fotos de niños, cuando había algo muy doloroso, un fallecimiento, una enfermedad, yo no me he negado a hacer, con informaciones que me llegaban tal, digo, paso, no quiero, no quiero. Entonces, si me lo puedo permitir, y si no, pues también. Quiero decir que el hecho de hacer un reportaje puede incomodar a alguien. Por ejemplo, yo te cuento, cuando hice las fotografías de Fernando Alonso con Lara Álvarez, que me colé en la isla, que estuvieron a punto de echarme del programa, porque claro, yo era colaborador de Sálvame y me colé en la isla de los famosos, vamos. Claro. Entonces, para hacer las fotos de Fernando Alonso y Lara. Pues yo sé que incomodaron mucho e incluso pidieron mi cabeza, estuvieron a punto de echarme. Porque, claro, alguien que había. ¿Que incomoda? Sí, pero ¿es malo ver a Fernando Alonso besándose con su pareja? Pues no. Pero No, no. yo iba más en cómo vives tú la profesión, porque realmente, a ver, tiene algo en común con el periodismo, ¿no? El periodismo muchas veces incomoda, porque a veces el Es periodista que el periodismo tiene que ser osado, tiene que ser osado tiene que ser incómodo. y Si a no, veces no es. evidentemente destapas cosas que las otras personas no quieren que destapes, pero es tu trabajo, ¿no? Bueno, En tu caso quizás está incluso algo demonizado para algunos, que luego a lo mejor son los mismos que consumen las revistas, es decir, hay cierto sí. ejercicio de hipocresía, pero porque claro, en el fondo cuando eres paparazzi, ¿no? Tú quieres captar cosas que a los que estás captando no quieren o no les interesa que tú captes. Entonces, O cuando ese estás dando una trabajo contigo, información, o cuando sí, estás sí, dando una información, porque yo de muchos artículos que he escrito he recibido llamadas, oye, esto que no sé sí, qué, sí, 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 sí. que joder, yo reflejo la verdad. Vuelvo a decir, el periodismo tiene que ser osado, tiene que ser incómodo, tiene que ser valiente y lógicamente escuece, pero es que si no, no te dedicas a otra cosa. Pero sí que es verdad que detrás de un periodista tiene que haber, es importantísimo, tiene que haber una buena persona. Yo me considero buena persona. Detrás de un periodista tiene que haber una buena persona, porque tú no puedes, sobre todo tienes que perseguir la verdad. Y la verdad hace daño muchas veces. Mira, con el tema de temas de corrupción, todo lo que estamos viendo de Ábalos. Sí, sí, sí. De Ábalos, el Coldo y todo eso, Aldama. Todas estas cosas incomodan, pero hay que contar la verdad. ¿No? Pues en temas de corrupción, de decencia, pues, pero creo que es fundamental que tiene que haber detrás de un periodista Una una buena. buena, una buena persona. Sí, y voy terminando ya, que Mía te reclama. Si uno de tus hijos o hijas te dijera algún día, papi, pues a mí me gustaría dedicarme a esto, a ser paparazzi, a ser reportero gráfico, ¿qué consejo le dirías? ¿O qué le dirías que tuviera siempre presente? Que sobre todo que si algo le gusta lo tiene que perseguir con pasión y lo tiene que llevar a cabo con decencia. Es que a lo mejor hay alguno que se dedica a algo así. Ah, por, no, eso, claro. por No, no. eso, es que nadie sabe a qué se No. dedican mis hijos. Claro, claro, yo no sé nada, yo era una pregunta muy inocente, porque Ah, muchas veces, oye, por tradición familiar, pues es normal, ¿no? mira, hay dos de ellos Sí, que, hombre, que llevan mi apellido, evidentemente, pero que nadie sabe que son mis vale. hijos. Y se están dedicando, están siguiendo tus pasos. Eh, no están siguiendo mis pasos, pero sí están en medios. Claro, porque yo siempre he pensado que lo mucho que cuesta poder obtener unas fotos, ¿no? Esas fotos que tú estás degustando en una Sí, revista, a lo mejor, o sea, paciencia, estar ahí muchas horas sí, fuera de casa, la sí, conciliación familiar, ¿no? Tiene que ser una sí. profesión también Te muy tiene, dura en te este tiene que sentido. gustar mucho. Te tiene Claro. que gustar mucho y tienes que tener, pues eso, unas virtudes, ¿no? Pues eso, tú lo has dicho, la constancia, la paciencia, pero te tiene que gustar. Si no te gusta,
Y a ver, yo vuelvo a decir, yo creo que soy un reportero y un periodista de garra, pero también que lo llevo en la sangre. Entonces, y cuando se me cuestiona, digo, pues yo estoy en la misma facultad, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, en Madrid, y yo estoy en la misma universidad que están gente que está en en los informativos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros, no? Lo que tienes que hacer es seguir lo que, lo que te pida tu vocación, y esto es vocacional. Es muy vocacional, estoy de acuerdo. ¿Cuál ha sido? ¿Ha habido alguna situación en la que hayas pasado miedo, literalmente? Es decir, tengo miedo de cómo va a terminar esto. A ver, yo he estado en situaciones límite. Yo escribí un libro, Diario de Paparazzi, ¿Mm? y expliqué varias situaciones. Mis peores momentos siempre han tenido que ver con la familia real. Con la familia real. Sí, Con la por familia real. reportajes. Sí. ¿Cómo los ves ahora? ¿Más abiertos? ¿O no? Bueno, la monarquía, ya que soy republicano, por convicción, no tengo nada en contra de ellos. Pero bueno, yo creo que mejorar lo que había no era muy difícil, ¿no? Entonces está un poquito mejor, pero bueno, yo les deseo lo mejor, pero espero que algún día podamos decidir el modelo de Estado que queremos. Sí, básicamente decía cómo veías el hecho de poder trabajar ahora con la familia real, si crees Es muy complicado, muy complicado. sigue siendo muy complicado. Sigue siendo muy complicado. Y sigue teniendo consecuencias. Aunque muchas veces parece que no las tenga, ¿eh? Muchas veces, por lo que lees y ves, dices todo el mundo se atreve Ya. con la familia real. Pero tú me Ya dices que no veremos es qué así. consecuencia tiene con los fotógrafos que consiguieron las fotografías de la princesa. Ya veremos. ¿Hablas en Chile? ¿En Chile o cuando Sí, estuvo sí, sí, en Brasil? sí. Ya veremos qué consecuencias tiene. Ya veremos si tiene problemas con Hacienda. Bueno, también te he visto, y ya con esto sí que termino, tu faceta culinaria, ¿no? Estás un poco en plan foodie en Instagram. Siempre es, mira, a mí me dicen, ¿te gusta cocinar? No me gusta cocinar, no me disgusta cocinar, y empecé a cocinar por un motivo muy bonito, porque yo vengo de una familia muy, muy humilde. Mi madre enfermó cuando éramos muy pequeños, y mi madre, aparte de una grandísima madre, era una excelente cocinera y nos enseñó a cocinar a los pequeños. Bueno, sois 9 Entonces, hermanos, ¿no? 9 hermanos. sí, no, hermano, pero yo soy el octavo. El octavo, sí, sí. El octavo pasajero. Entonces, los más pequeños somos los que mejor cocinamos, Ah, muy bien. porque aprendimos gracias a las enseñanzas de mi madre. Y luego, sí, es verdad que no me... A ver, me gusta mucho cocinar, algunas cosas. Me gusta, no es que me guste cocinar, sino que me gusta agradar. Me gusta que la gente, los míos, disfruten. Entonces, mira, me propusieron hacer un libro sobre arroces y a lo mejor lo hago. Ah, mira. Que no se te pase el arroz, ¿no? Nunca mejor dicho, en este caso. A ver, Oye, a lo mejor te llama Masterchef, que ahora están con no perfiles es, también. no, Mira, no está es Rosa por nada, Benito. pero a mí es muy, muy difícil que se me pase un arroz. Vale, muy bien. Ese es pedazo de titular, ¿eh? No digo que a lo mejor te llaman de Masterchef, que ahora hay perfiles como el de Rosa Benito. Dicen que están Bueno, abiertos porque es actriz, en ya, su caso. ya Bueno, vería, ya vería. No es por nada, ¿eh? Pero no es un formato que me apasione. vale. Ha sido un placer. Gustavo, no sé si hay algo que no te he preguntado y que te apetece decir, o no sé si hay algo, porque como estás con tantas movidas siempre, te he visto colaborando con el Nacional, ¿no? Puede ser, en Sí, alguna tertulia con sí, la sí. gente del Nacional. O sea, que tú Sí. vas haciendo... Lo digo porque en España parece que si no sales en la tele, no existes. Ya. Pero tú eres ¿Qué el pasa? Mira, caso... y además es que yo ahora en Barcelona Sí, básicamente hago reportajes internacionales. O sea, claro. aparte de esto que te he contado de Rosalía y eso, pues Sí, no hay semana que no haga un reportaje de alguien internacional, y eso, que copa. bueno. Mira, por ejemplo, fíjate qué curioso. Los reportajes que he hecho de Pep Guardiola y Sí. Cristian Terra han sido portada del Daily Mail, del Sun, y aquí ni se han publicado.
Hostia. Y bueno, cuando hacemos reportajes, por ejemplo, Johnny Depp, que ha estado aquí rodando Sí. película, no ha salido en ningún medio nacional y sin embargo internacionalmente pues Pues les lo he colocado. interesa. Sí. ¿Le gustó al novio alemán de Rosalía Barcelona? Le gustó mucho y además es que disfrutó mucho y es curioso porque Rosalía fue una maravillosa anfitriona. Ejerció de guía turística, pero total, ¿eh? O sea, mira, el primer día, no te exagero, anduvieron 12 kilómetros, el segundo día 11 kilómetros más o menos, que sepamos, porque a lo mejor, pero iban caminando a todas partes. Madre mía. Bueno, Caminando a nada. todas partes. Y se recorrieron y además disfrutaron, porque se paraban en los sitios más. Fíjate, Rosalía siendo un pedazo de estrella, pero la reconocían bastante, pero pasaban bastante desapercibidos. Bueno, pues nada, a seguir los pasos. Habrás hecho los 10.000 pasos, seguro que marcan, ¿no? Como esto es saludable, esto Normalmente. seguro. No, yo me cuido seguro. mucho y hago mucho deporte, ¿eh? Bueno, sí, te veo también en Instagram. Yo todas Es las importante mañanas, cuidarse. lo primero que hago, me como medio limón. ¿Sí? Antes me hacía un zumo de limón, ahora me como medio limón y en ayunas hago ejercicio. Bueno, Y nado bueno, mucho, lo que pasa es que ahora estoy jorobado con un tendón, ya veremos a ver si bueno. lo tengo roto, pero bueno. Porque si no estoy mal informado, en diciembre 60 ya. En diciembre 60 taco ya, ¿Ves? ¿Ves? Bueno, el 27 de diciembre. bueno. Podría haber sido el 28, que es más de inocentada. Bueno, fue mi particular inocentada mi madre, que me Sí, adelanté. ¿no? Gustavo, bueno, pues gracias por estar en Un esta placer. madriguera. Tenemos, evidentemente, desde el punto de vista judicial, muchos temas pendientes. Estás invitado. Si en algún momento hay resoluciones o puedes Vale. hablar o comentar otras cosas que ahora mismo entiendo que no puedes hacer porque el tema está como está, aquí tienes las puertas abiertas. Decirte que no te me vayas un momento, que te despido Vale. bien. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Sí, bien, bien. Lo único que Bien. está Mía Sí. demandando mi. Le voy a tener que un mandar un ratito. juguete porque le hemos dicho 20 minutos o así, y ha sido un poquito más Nada, no te ya de preocupes. esto. Simplemente es que me aguantes porque así te despido bien, y a todos vosotros, pues nada, espero que os haya gustado la charla, la entrevista. Encontraréis más charlas a lo largo de estos días también en nuestro canal, en nuestra particular madriguera, este pisito que le hemos pedido también a Castor que nos deje para poder hacer, pues eso, entrevistas. A mí me gusta hablar más de charlas, de conversaciones, y poder tratar de una forma natural, que muchas veces es complicado, pues muchos de los temas que exponemos aquí, pues por nuestra profesión, por nuestros contextos y nuestras temáticas. Hoy le ha tocado el turno a Gustavo González y ya habéis visto, ha hablado absolutamente de todo, y os puedo asegurar que ni antes, ni durante, ni en ningún momento me ha pedido cuestionarios. He podido preguntar con total libertad y esto se agradece porque, como veis y sabéis, hay temas bastante sensibles. Así que gracias, Gustavo, y gracias a todos vosotros por estar ahí. Nos vemos, pura vida, cuidaros.